Paz a vosotros, amados hermanos. Siempre es grato saludarles y solicitar delante de nuestro Dios que la dirección de su Santo Espíritu sea en cada uno de ustedes. En esta ocasión, para compartir la guía para la predicación matutina de este próximo sábado 15 de febrero del 2025, que lleva por título El liderazgo de Moisés. El objetivo que es necesario cumplir y lograr refiere que debemos entender que el liderazgo que practicó Moisés nos da la enseñanza de ser pacientes y tolerantes con nuestro prójimo, independientemente de que nos amen o no, para demostrar nuestra vocación como hijos de Dios. La lectura se ubica en el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 32. Esta lectura base que afirma que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Comprender las definiciones de los conceptos que usamos dentro de la guía es conveniente para poder enfocar adecuadamente el tema a exponer. En este caso, aunque no es desconocido para ninguno de nosotros el término liderazgo, vamos a comprender su definición y lo que éste implica. Y de acuerdo a concepto.d, existen diferentes tipos de líderes que se desempeñan en ámbitos variados, como en una familia, en una organización, en un equipo de personas. En algunos casos, los miembros del grupo solo acatan las órdenes del líder. En otros casos, ayudan a tomar decisiones dando su punto de vista y colaborando. Las habilidades de un líder son variadas y son la clave para generar una influencia positiva sobre un determinado grupo de personas. El líder suele tomar la iniciativa para comenzar a hacer algo, luego gestiona y evalúa. Líder también es aquel que tiene características que lo hacen una persona célebre o que impone respeto. Se destaca entre los demás y tiene cualidades que le dan superioridad para desempeñar un papel. El líder sobresale en algún aspecto, por su experiencia, por sus conocimientos, por su desempeño, y suele ser un modelo a seguir para el resto de sus seguidores. Las cualidades de un buen líder son, entre otras cosas, honesto, delega tareas, escucha y toma en cuenta otros puntos de vista, no se cierra en su sola opinión, fomenta el trabajo en equipo, motiva y potencia a los miembros del equipo y es responsable y comprometido. El líder debe ejercer una influencia positiva. También debe de considerarse como parte del mismo cuerpo. En algún punto puede emanar dentro del líder para que pueda ser exigido por los demás miembros de ese grupo para que cumpla con los objetivos y que pueda lograr lo que se ha propuesto. Un líder también se sostiene en esa posición y conserva su liderazgo solo mientras las personas que están a su alrededor consideren que es la persona indicada para poder satisfacer las diferentes necesidades que se presentan. Bueno, hasta aquí la definición que los medios seculares nos dan referente al liderazgo. Y en esta ocasión es importante e imprescindible tener presente que el liderazgo de Moisés no fue por voluntad propia, sino por encomienda de Dios. Bajo este principio, debemos comprender varios aspectos. Un líder es alguien que va a estar a la cabeza, que dirigirá a un pueblo, que tomará decisiones y que definitivamente repercutirá en el desarrollo de un grupo de personas, de un pueblo o de una nación. Cuando Dios elige a Moisés, conoce y sabe sus limitaciones, pero también de sus virtudes, y una de ellas, la que más sobresale, es la que nos da a conocer el libro de Números en el capítulo 12, versículo 23, que nos dice: «Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habría sobre la tierra». Liderar implica no solo hablar o dirigir, implica necesariamente escuchar, y esta era una virtud muy grande y loable de Moisés. Él atendía cada necesidad,
cada problema, cualquier situación que el pueblo padecía o se suscitaba entre los hijos de Israel, venían a él a juicio, como está referido en Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 16. Cuando observamos esta característica de Moisés, el ser paciente para escuchar y poder esgrimir entre los diferentes asuntos del pueblo de Israel, para nosotros, quienes estamos al frente de una congregación como pastores, como líderes, debe ser un ejemplo para poder practicar la paciencia, para saber escuchar a la iglesia que lleva el nombre de nuestro Dios. Cada uno de nosotros como pastores o parte del ministerio debemos asimilar que no todos los miembros de la congregación son iguales. Cada uno tiene una forma de ser, de pensar, de proceder, y usted como pastor espera, al contrario, ser comprendido por la Grey, que los hermanos entiendan los diferentes aspectos de usted en su trabajo, sus ocupaciones, pero hasta al estar enfrente de la congregación, debemos considerar que somos puestos por Dios con un propósito específico de apacentar a la Grey, a la iglesia de Dios que ha sido comprada por la sangre de Cristo, como lo afirma Hechos capítulo 20, versículo 28. Y apacentar, entre otras de sus acepciones de este concepto, comprende la de guiar, dirigir, proporcionar alimento, conduciéndolo a los pastos y vigilándolo mientras pasta. Y esa función es la que debemos desempeñar con esmero, denuedo y sobre todo mucha paciencia para atender el rebaño del Señor donde hemos sido puestos por pastores y líderes de esa grey. Considerar la paciencia de Moisés nos lleva a meditar que a pesar de los abundantes momentos álgidos que vivió con el pueblo de Israel, a pesar de ello, este varón de Dios nunca declinó su labor de líder. Por encima de su interés personal, sobrepuso sus objetivos, sus propósitos, por lograr el bien común del pueblo, y eso lo vemos reflejado en el versículo de la cita base de la presente guía. Al interceder por el pueblo delante de Dios, un verdadero líder busca el bien común y no el bien personal. Un verdadero líder piensa en los demás, no en sí mismo. Un verdadero líder sacrifica sus intereses por el beneficio de los demás. Estas son las características de Moisés cuando lo expresa en Éxodo 32:32, al preferir ser raído y no que el pueblo fuese exterminado. El verdadero líder, como lo hemos expresado líneas anteriores, ve por el bien común. No obstante las actitudes soeces, rebeldes y de dura cerviz del pueblo de Israel, a pesar de ello, y no obstante que fue un gran peso moral para Moisés, defendió la causa general delante de Dios antes que su propia causa. Esta es la enseñanza que debemos obtener del liderazgo de Moisés. ¿Cuántas veces como pastores no estamos dispuestos a tolerar, a comprender las razones de los demás antes que las nuestras, antes de pensar en nuestro bien, en el bien de nuestra propia familia? Pensar en el bien común y de la iglesia es lo que tenemos que hacer, pero en ocasiones nos dejamos llevar por nuestra carnalidad, por nuestro parentesco, y mis amados hermanos, eso no es correcto. Un aspecto que no debemos dejar pasar por desapercibido o por alto es el que refiere el Señor Jesús cuando afirma en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Comprender plenamente esta afirmación nos llevará a situarnos en tiempo y forma en la labor que debemos desempeñar como líderes, como pastores al servicio de la grey, como Moisés lo hizo. No fue elegido para ser reverenciado o ser visto como un jerarca, sino fue puesto por Dios para ofrecer un servicio delante de su pueblo, del pueblo de Israel. Implicaba paciencia y tolerancia para servir al pueblo. Sí, esa es la actitud que debemos mostrar nosotros delante de la grey. También es necesario tener presente, como lo afirma el Evangelio de Mateo,
en el capítulo 20, en los versículos 25 y 26, donde refiere: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor. En el mundo secular, en el diario vivir, ser dirigente, ser líder, significa ser servido, que le den atención. Pero delante de Dios, amados hermanos, quienes somos puestos como pastores, es necesario que comprendamos que hemos sido elegidos para servir, para escuchar, para resolver, para atender las diferentes necesidades, pero sobre todo, estamos puestos por Dios para administrar y administrar la iglesia que lleva su nombre. ¿Implica tiempo? Sí. ¿Esfuerzo? También. ¿Dedicación? Por supuesto. Y atención, eso no lo debemos dejar pasar por alto. Y no solo es el tiempo que le queda a usted o a mí, o el tiempo que nos sobre para poder atender las necesidades de la iglesia. Esto implica cuidado. Esto implica que usted como pastor realmente cumpla con esa función de poder liderar, de poder resolver las diferentes necesidades que se presentan dentro de la iglesia. Hay ocasiones que no llamamos a los hermanos durante la semana, no sabemos de ellos y solamente somos pastores de sábado. Hay muchos casos que nos toca desempeñarnos de esa manera. No sabemos de los hermanos a lo largo de la semana y solamente los vemos semana con semana, cuando la labor de nosotros como pastores debe ser permanente, debe ser en todo momento constante el que usted y yo cuidemos de la congregación. Al meditar en el Proverbio 27, verso 23, ahí encontramos una recomendación contundente, sólida para quienes somos puestos como pastores, y es la de considerar el aspecto de las ovejas, que están bajo nuestra responsabilidad, el saber qué es lo que requieren, lo que necesitan, lo que les pasa, teniendo cuidado del redil como quienes hemos de dar cuenta por ese rebaño, como lo afirma la epístola a los Hebreos capítulo 13, versículo 17. Esta noble y ardua labor la debemos realizar con alegría, porque si lo hacemos gimiendo, entonces no sirve, no es útil. Nuestro servicio delante de Dios, quejarse frecuentemente o mencionar que usted no quería ser pastor o responsable de un grupo de hermanos, sino que por necesidad usted fue puesto, pensar así es menospreciar la labor que desempeña usted, que desempeñamos delante de Dios ante su iglesia, ante el cuerpo de Cristo. Pensar de esa manera es minimizar lo que Dios establece a través de la repartición de su Espíritu sobre el ministerio. Y esa repartición de diferentes dones es para la edificación de su iglesia, como lo establece la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 12. En este orden de ideas, como venimos asentando, el apóstol Pedro contribuye al entendimiento que debemos tener paciencia y tolerancia en la atención de la grey, cuando manifiesta en su primera epístola, en el capítulo 5, versículos 2 y 3, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Lo anterior significa e implica que no debemos, que no en todo momento es necesario que nos enseñoreemos de las heredades del Señor, considerando que no es nuestra iglesia, no es su propiedad. Estamos ahí para guiar, para atender, para escuchar, para resolver y no para dar dilaciones a situaciones en las cuales usted y yo como pastores debemos prestar atención y cuidado. Una lectura que debemos tener muy en cuenta y muy presente, quienes estamos al frente de la congregación, son las palabras escritas por el profeta Ezequiel, donde refiere en el capítulo 34, en los versículos 1 al 10, donde existe un reclamo de parte de nuestro Dios para aquellos pastores que en lugar de tener cuidado y estar pendientes de cada oveja, se apacientan a sí mismos.
y pregunta o cuestiona a Dios a través del profeta Ezequiel: ¿no apacientan los pastores a los rebaños? La respuesta es obvia y es afirmativa. Sí, los pastores están para apacentar a la iglesia y no para apacentarse a sí mismos. En la lectura que venimos refiriendo en el profeta Ezequiel, también nos ilustra que los pastores obtienen beneficios del rebaño, pero a pesar de ello no ponen cuidado ni atienden a las ovejas, no curaron a las enfermas, no fortalecieron a las débiles, y las que están derramadas y alejadas por falta de un buen cuidado, por falta de un buen líder, de alguien que ponga su vida por las ovejas. Si esa es nuestra condición, tengamos cuidado, debido a que Dios demandará la cuenta de su rebaño de la mano de cada uno de nosotros que somos puestos como pastores. Y es ahí cuando debemos considerar que no habrá excusas o pretextos, pues Dios conoce nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro actuar, y ¿podemos engañar a Dios? La respuesta es contundente, mis amados hermanos: no. No podemos engañar a Dios, ni puede ser burlado, como lo afirma la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Amados hermanos, pongamos atención en los deberes que debemos realizar delante de la Grey. Meditemos en las responsabilidades que nos corresponde desempeñar como siervos de Dios, como pastores, como líderes, como quienes hemos de dar cuenta de las heredades del Señor. No cometamos el error de quien recibió un talento y fue y lo escondió y dio al Señor lo que era de él. Dios demanda de nosotros un fruto, y ese fruto es que seamos útiles en su obra, en sus mies, que no solo sirvamos o nos beneficiemos de la Grey, y usted no atienda o no atendamos en sus diversas necesidades a la iglesia de Dios, en sus necesidades espirituales, así como materiales también, a los congregantes. Debemos ocuparnos del rebaño de nuestro Señor con esmero, con denuedo y eficiencia para dar el fruto que Dios espera de nosotros. Podamos entender, hermanos, que Moisés, a pesar de las contrariedades que tuvo con el pueblo de Israel, de esa constante rebeldía delante de Dios, Moisés siempre pudo escuchar con paciencia, siempre pudo tolerar aquellos momentos álgidos con el pueblo de Israel. Moisés, cuando pudo estar a favor del pueblo, siempre lo hacía para poder lograr el bien común, que no fuese exterminado el pueblo de Israel, que había sido sacado de la tierra de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, para que no fuera menospreciado la labor de Dios que los sacó de esa esclavitud que vivieron por más de 400 años. Amados hermanos, esta es una enseñanza que nosotros debemos tener en cuenta. Dios nos otorga entendimiento y sabiduría para ampliar esta breve guía para la predicación matutina, y seamos siervos útiles delante de Dios, que pongamos por obra la función que debemos desarrollar al frente de la iglesia y nos esmeremos para ser pacientes y tolerantes, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros, mis amados hermanos.